Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre un libro que profundiza lo que ocurrió a mediados de la década del 20 en Colombia y cómo se superó la posterior crisis de los 30. El libro es un poco extenso, así que haré varias partes. En este primero hablaré pues de la primera parte. El libro se llama La prosperidad debe y la gran crisis 1925-1935. Capítulos de Historia Económica de Colombia. El autor es Alfonso Patiño Rosell. El autor nació en 1923, economista y abogado de la Universidad Javeriana. Fue ministro de Hacienda, gobernador de Boyacá, secretario de Asuntos Técnicos y Económicos de la Presidencia, presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, entre otros cargos. El libro lo dedica a sus hermanos y a su padre que vivieron la crisis precisamente sobre la que él va a hablar. Obviamente él también la vivió, pero pues tendría unos 6 7 años, así que no creo que recordara mucho. El autor, como ya vimos, es economista y abogado, entonces tiene una percepción de la historia o una idea de la historia muy diferente a la de un historiador. El libro tiene más de 700 páginas, para mí hubiera sido escrito en unas 300 400 estaría bien, así que en algunos apartados haré unos comentarios sobre algunos problemas que veo en cómo él aborda la historia en este libro. En fin, primera parte se llama El auge. La primera parte, capítulo uno, se llama Economía en ascenso. Entre 1924 y 1928, la economía colombiana tuvo un crecimiento sin precedentes. Las exportaciones de café, petróleo y banano crecieron. Las importaciones, la producción, la carga transportada por el río Magdalena, avión y ferrocarril, las reservas de oro, lo recaudado por aduanas y de rentas, todo creció. La indemnización y las exportaciones fueron importantes, pero un factor también estuvo presente: 20 años de paz. El periodo de 1924 a 1928 es el de mayor crecimiento económico hasta ahora. Aunque antes de 1925 no hay datos, se puede decir que el crecimiento fue lento. Además, esta etapa transformó al país. En 1926, Alfonso López Pumarejo y Miguel Abadía Méndez eran positivos respecto a la situación que estaba viviendo el país. Bueno, un comentario respecto a lo que él habla de esos 20 años de paz, ya que pues hay artículos que han hablado sobre la situación que vivió Colombia desde fines de la Guerra de los Mil Días y la década del 20 y del 30, o bueno, donde ya Olaya Herrera pues toma el poder, pues llega a ser presidente y pues aunque no fueron periodos tan violentos como los experimentados antes, el conflicto entre conservadores y liberales continuó, por lo que esa paz habría que ponerla entre paréntesis. Bueno, el capítulo 2 se llama La reforma financiera. La reforma financiera fue importante para atraer capital y estabilidad cambiaria, aunque en 1905 se fundó el Banco Central y en 1909 la Junta de Conversión, los resultados no fueron los esperados. Hubo demasiada abundancia de dinero antes de 1905 y luego hubo escasez. La ausencia del Banco Central no permitía tener una regulación sobre el cambio, el crédito, la circulación monetaria y un apoyo para otros bancos en caso de dificultades. Este libro recibió fondos del Banco de la República. No por ello es un mal libro, todo lo contrario, pero en esta parte parece estar justificando la existencia y beneficios del Banco de la República. El libro es de los 80, otro factor a tener en cuenta. En los 90 el libro de Historia de la Banca en Colombia y el artículo de Fabio Sánchez, de los cuales ya hice video, dan otro postulado para la fundación del banco y una opinión contraria a la supuesta escasez de moneda. La tasa de descuento fue del 12%, pero luego se redujo al 7%, facilitando la expansión del crédito. El 61% del numerario era moneda inconvertible, billetes, bonos y cédulas. En sus primeros 3 años el banco logró que esto bajara al 15%. Hay que recordar entonces también que esos dos bancos de los que hablamos, o por lo menos el que se fundó en 1905, el Banco de Reyes, no era un banco central en toda regla. Es decir, no tenía algunas características que un banco central debe tener, como ser un prestamista de última instancia, o por ejemplo, no tenía todas las reservas de todos los bancos, que es algo fundamental para un banco central.
Había entonces un interés por Colombia, pero esto no se traducía en inversión real. Fue la misión que Mera y la conferencia que dio este al volver a su país lo que hizo que Colombia se volviera un país más atractivo. El Banco Agrícola Hipotecario Iniciativa de Pedronel Ospina abrió sus puertas en junio de 1925. El crédito para este sector era nuevo y en 1927 se amplió su rango a vivienda popular. El capítulo 3, los 25 millones y la expansión del comercio exterior. Los primeros 5 millones fueron recibidos en 1922 por Panamá. Para hacerse una idea de lo que representaron los 25 millones de la indemnización, el presupuesto de la nación en 1922 era de 23.6 millones. Es decir, que por la indemnización de Panamá, que fue entre el 23 y el 25-26, que recibió el total de los 25 millones, o sea, hace unos 3 4 años, Colombia recibió una cantidad casi al del presupuesto, o un poco mayor al presupuesto de 1922 de todo el año. Hubo euforia y las regiones buscaron su parte en esto. Luego del aporte que se sacó para el banco emisor y el agrícola se hicieron muchas obras como ferrocarriles, cables aéreos, entre otros. Francisco de Paula Pérez dijo en 1929 que se repartieron más billones de los que se recibieron. El precio del café en 1919 era de 17.5 centavos de dólar, en el 23 18.8 y en 1928 era de 27.3. Esto sumado al auge exportador benefició al país. Las divisas por petróleo no regresaban al país. El beneficio de esto fueron las compras internas y los salarios. Las exportaciones de banano crecieron, aunque su aporte no fue significativo. Además, como Guillermo Torres en el libro de La historia de la moneda de Colombia, también dice que, por ejemplo, las exportaciones de banano, solo el 50% de las divisas regresaban al país. Es decir, los beneficios no todos quedaban acá, sino que parte iban al exterior. Cita: la libertad de cambios y de importaciones y una tarifa de aduanas de orientación fiscal y no económica ampararon el lamentable derroche realizado en comprar al exterior que hoy parecen inverosímiles. Fin de la cita. Entre 1925 y el 28 las importaciones de aceites y grasas pasaron de 633.000 pesos a 1.564.000. Los alimentos y condimentos de 7.719.000 a 19.951.000. La importación de armas y accesorios bajó. El cristal, vidrio, loza y porcelana pasó de 2.197.000 a casi 5 millones. Hay que agregar, por ejemplo, que esta categoría de cristal, vidrio y loza de porcelana pues es bastante económica, por lo que en este caso pues no veo mayor problema. Locomoción de 5.457.000 a 18.070.000. Claro, pues si quieres hacer ferrocarriles, obviamente esta categoría va a aumentar. Y la categoría de los metales pasó de 11.239.000 a 19.228.000. Capítulo 4. Prosperidad a debe contra estancamiento al contado. En una conferencia de octubre de 1928, Alfonso López criticó la prosperidad que estaba viviendo el país gracias a los empréstitos. Esteban Jaramillo, por su parte, en un discurso del 33, argumentó que esa prosperidad a debe permitió hacer una serie de obras que con el presupuesto del país se hubiera tardado décadas en hacerse. La expansión comercial internacional, la indemnización de Panamá, la mejora en las relaciones con Estados Unidos, la paz y las bases que el Banco Central le dio a la economía permitieron que el país consiguiera una serie de préstamos sin precedentes en la historia del país. Los préstamos en el periodo fueron así: 60 millones de dólares para la nación, 32.350.000 para Antioquia, 10.200.000 para Caldas, 12 millones para Cundinamarca, 2 millones para Santander, 2,5 millones para Tolima, 8,5 millones para el Valle, 8.700.000 para Bogotá, Barranquilla 2,5 millones, Cali 2.630.000, Medellín 12 millones, el Banco Agrícola Hipotecario 16 millones, el de Colombia 3.050.000, el hipotecario de Bogotá 6 millones y el hipotecario de Colombia 13.060.000. Estos tuvieron plazos distintos, algunos se pagaron en 34 años, otros tenían plazos de 26, de 25 años, de 10, y compañías petroleras consiguieron 15 millones de dólares. Los intereses fueron entre el 6 y el 8%.
Aunque la misión Kemmerer recomendó préstamos de 10 millones al año, la carga no fue excesiva gracias a los plazos largos, según Esteban Jaramillo, el 7.7% de las rentas ordinarias. El descenso de estas hizo que subiera a 13.4 en 1931. En cuanto a la balanza de pagos, pagar el servicio de la deuda representaba el 20% del valor de las exportaciones de café. Para 1931 representó el 34%. El término prosperidad a debe viene de Alfonso López. Laureano Gómez también fue crítico con el endeudamiento y la danza de los millones, muy usada por la prensa, fue otra forma despectiva para hablar de lo que estaba pasando. Cita: somos los pesimistas de última hora, los optimistas de ayer, los que pedimos con ahínco a la nación que revise el concepto alegre y confiado con que avanza por el camino la servidumbre económica. Ojalá estemos equivocados y adelante no haya sino bienandanza, allí donde nosotros avisoramos con sincera inquietud muchos peligros para la patria. Fin de la cita. Y otra: digan lo que quieran los usufructuarios de la prosperidad a debe que nos han proporcionado los empréstitos americanos. La República marcha por sus pasos contados a una crisis de intensidad sin antecedentes en su historia. Fin de la cita. Capítulo 5. Dispersión y otras fallas de las inversiones. La administración no había tenido acceso a tanto dinero y por ello cometió algunos errores, además de que no había un plan claro a ejecutar. Esteban Jaramillo veía las cosas buenas de la deuda, tenía claro en cuenta que ésta debía usarse de buena manera. La Ley 6 de 1928 buscó que los nuevos empréstitos fueran bien usados. La Administración Nacional a partir de allí sería la que aprobaría nuevas deudas. Los empréstitos fueron fáciles de conseguir, nada que ver con las exigencias de luego de los 50. Esteban Jaramillo habla sobre cómo el Estado consiguió 60 millones con solo la responsabilidad estatal y un fondo de amortización. No se requerían propuestas minuciosas, solo en qué se va a usar el dinero y cómo se piensa pagar. Alfonso López habló sobre cómo el dinero no llegó a Colombia, sino a Brasil, Chile y Nicaragua. Es decir, no solo llegó a Colombia, sino que otros países también se endeudaron. La casa alemana Julius Berger, encargada de la canalización del río Magdalena, no hizo las cosas bien, lo que hizo fracasar la obra. Esto se denunció en Alemania. Además de denunciar el robo, le pareció inaudito que la denuncia de Turbay y sobre la pérdida de documentos relacionados con el proceso no tuvieran efecto. El 13 de agosto de 1930, El Tiempo dijo que la obra de canalización fue una pérdida casi total. Ella costó 20.106.424, recordemos casi el presupuesto de 1922. El ferrocarril de Cararé fue otra obra inútil. La carretera Barranquilla-Cartagena poco sirvió. El autor usa citas muy largas. Comentario: el cable de Manizales a Chocó costó 900.000 y no prestó servicio. Carretera de Cúcuta al Magdalena, de Arrancaplumas a Caracolí y de Riohacha a Valledupar también quedaron abandonadas. Capítulo 6. Una inflación envidiable. En la revista de El Banco de la República de 1929 se habló de los efectos que tuvo la entrada de tanto dinero. Los precios subieron y con ello el costo de las obras públicas. La clase media y baja experimentaron un costo de vida mayor y los salarios no subieron en la misma proporción. El sector agrícola tiene menos brazos y también más caros. En marzo de 1928, El Tiempo habló sobre la especulación de la bolsa que incrementó en Bogotá. El Diario Nacional sobre la especulación en la finca raíz. Laureano Gómez y Alfonso López hablaron sobre el aumento de los precios. Cita: en las grandes capitales del mundo occidental no son artículos de lujo como en cualquiera de los centros poblados de la República la carne, el pan, la leche, el dulce, las frutas. Fin de la cita. En cuanto a los precios de los alimentos, no hay mucho, salvo algunos datos generales que permiten dar alguna estimación. El año con mayor aumento fue 1926. La inflación del 26 tuvo una influencia muy grande por el verano. Félix Salazar, gerente del Banco de la República, habló sobre la sequía que inició en el mes de octubre, que afectó las cosechas. La ganadería, la minería, el Magdalena bajó su caudal y con ello se paralizó el transporte, por lo que las exportaciones de café se acumularon. Los pedidos importados tampoco pudieron llegar a destino y con ello los productores se vieron afectados y el costo de la vida subió.
La ley de emergencia bajó los aranceles de los alimentos, lo que generó mayor importación. En el caso del trigo pasó de 18.000 toneladas en el 26 a 25.000 en el 27, las de azúcar de 1.549 a 4.310. La ley cumplió el objetivo, los precios bajaron. La bolsa en Bogotá no cambió mucho. En Medellín subió un poco más, pero nada cercano a lo ocurrido en Wall Street. El crecimiento del país, a pesar de las críticas de Alfonso López y Laureano Gómez, trajo muchos beneficios que frente a la inflación no tuvo desproporción. Cualquier país actual desearía tener un desarrollo experimentado como el de entonces a cambio de una inflación así. Capítulo 7. El comportamiento monetario. Bueno, las reservas de oro de diciembre de 1923 eran de 7.458.000 y para el 28 eran de 64.658.000. Esto debido a que el Banco de la República adoptó lo que es el patrón oro. Entonces, como Colombia ha estado bajo este régimen, si usted quiere aumentar la circulación monetaria, tiene que tener más reservas de oro. ¿Por qué aumentó la circulación monetaria? Pues por los empréstitos, por la indemnización de Panamá, por el dinero que estaba llegando por el café. Entonces las reservas debían subir para poder respaldar ese dinero que iba a circular en la economía. Entonces estas reservas estuvieron relacionadas con el incremento de los medios de pago. Julio Caro, frente a las críticas al banco por la inflación, escribió que teniendo en cuenta los empréstitos había dos opciones: que el banco comprara las letras y pusiera billetes en circulación, o que las entidades que prestaron trajeran oro para poder poner a circular a los mismos. En los dos casos hay incremento de la circulación monetaria y con ello inflación. La primera opción, que fue la que se escogió, estabilizó el tipo de cambio. La segunda habría hecho lo contrario, afectando con ello las exportaciones. El verano de fines de 1925 y comienzos de 1926 también tuvo un papel en la inflación de ese año. El autor no es muy claro, puesto que la afirmación no coincide con la anterior, salvo que en 1926 hubo mayor inflación. El banco cometió algunos errores, bajó la disciplina que se tiene hoy. Aún así, no hay apoyo para las acusaciones a la entidad. El tipo de cambio fue estable. La tasa de redescuento empezó en 12% con la fundación del banco y en agosto bajó a 10 y septiembre a 9, para mayo del 24 bajó a 7 y se mantuvo así hasta 1929, a pesar de alguna presión para bajarla más que hubiera causado inflación. Capítulo 8, 1928. A fines de 1927 la economía estuvo algo quieta, pero un empréstito de 35 millones y la emisión de cédulas del Banco Hipotecario de Bogotá, entre otras cosas, permitió un nuevo impulso para abril. Las restricciones de crédito estadounidenses afectaron los bonos colombianos. Esto, junto con hechos como lo ocurrido en las bananeras y el descenso del precio del café, frenó esta situación en el final del año. Para evitar el abuso del crédito, la directiva del Banco de la República puso una línea básica que le pedía a los bancos una garantía para los préstamos. No fue una medida fuerte, pero los bancos no habían seguido normas impuestas por otros, así que atribuyeron la continuación de la quietud al banco. Esteban Jaramillo argumentó que el redescuento generaba una serie de ganancias a los bancos, ya que la tasa a la que ellos prestaban era más alta. La libertad de esto trajo beneficios a muchas personas. Sin embargo, esto se estaba usando casi ilimitadamente y en pro de evitar una crisis mayor había que poner un freno, que aunque generara una crisis pequeña, una más grande podría venir si esto no se controlaba. Cita. Es preciso no olvidar que los empréstitos pueden suspenderse o reducirse considerable e intempestivamente por una gran diversidad de causas ajenas a nuestra voluntad y a las normas que expida el Congreso o adopte el Poder Ejecutivo para el gobierno de los negocios públicos. Fin de la cita, Alfonso López. Otra. El pan y la carne están elevados a la categoría de artículos de lujo para el pueblo, pero los empleados públicos andan en cómodos y elegantes automóviles sostenidos por el Estado. Fin de la cita también es de Alfonso López Sumarejo. Y otra, cuando se suspenda la corriente de dinero, dijo Ospina, de los empréstitos destinados a las obras públicas y queden desocupados miles de trabajadores, ¿a dónde volvemos los ojos para mantener el equilibrio de la balanza económica, defender la estabilidad del sistema monetario, impedir el derrumbamiento del precio de la propiedad raíz y evitar una fuerte depresión económica de consecuencias desastrosas si no es la agricultura? Fin de la cita. Esto lo dijo Mariano Ospina Pérez
en 1928 en el periódico El Tiempo. Un obrero en Manizales y Pereira ganaba 1,60 pesos. Un peón agrícola en Nariño ganaba 30 centavos el día. Cita. Si en la Convención Nacional Liberal de 1929 López habría de predecir el inmediato triunfo de su colectividad, en su conferencia de 1928 predijo la crisis económica y fiscal. Fin de la cita. El alza en la tasa de redescuento afectó los bonos colombianos y con ello las cédulas que pensaban sacar el Banco Agrícola Hipotecario se suspendieron. Roberto Urdaneta Arbeláez dijo que la agricultura estaba mal, los sueldos subían, las obras públicas quitaban brazos, por eso se abrieron las aduanas, pero esto le dio la estocada final al sector que podría evitar una catástrofe, es decir, el agrícola. Jaramillo escribió respecto a la situación creada por la caducidad de la concesión Barco, que los petroleros estaban hablando mal de Colombia y que la única salida para el país era el petróleo. Además de lo ocurrido con la concesión Barco, las restricciones estadounidenses, la inconstitucionalidad del contrato con la Tropical, fue otro factor que no gustó a Estados Unidos. Contra los ataques, Jaramillo argumentó que Colombia no debe 60 millones, sino 4.200.000 anuales, lo que teniendo en cuenta lo que se recaudaba en 1928, unos 75 millones, si se suma la deuda americana y las demás, son 5.777.801, es decir, un 7,73%. Comparada a la deuda argentina, representaba un 20%, la brasileña el 29%, la uruguaya 20% y la chilena el 22%. Es decir, los problemas de la deuda de Colombia no se debían a lo grande que era, sino que en realidad era porque Estados Unidos o algunos intereses estadounidenses no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Colombia con el petróleo. Pedro Blanco Soto dijo que los inversionistas atenderían al informe de su técnico y no al colombiano, lo que pasó efectivamente. Finalmente, luego de los errores cometidos en las obras públicas, se creó el Consejo Nacional de Vías de Comunicación. Mariano Ospina había sido ignorado cuando lo propuso. Promedio de salarios en la industria de hilados y tejidos de algodón en Colombia: hombres en el 1926 1,43, en el 27 1,69, en el 28 1,72. Las mujeres ganaban 0,67 centavos, en el 26, en el 27 73 centavos y en el 28 81 centavos. Y los niños 43 centavos, 49 centavos y 48 centavos respectivamente. Promedio del precio del café en Nueva York en 1924 fue de 24,94 centavos de dólar por libra, siendo los más bajos enero con 21 y noviembre con 21,38. En el 25 fue de 27,60, siendo abril el más bajo a 24. En el 26, 28,49, siendo los más bajos diciembre con 25,25 y noviembre con 25,50. De hecho, desde julio el precio venía bajando. En el 27 fue de 25,08 el promedio, siendo los más bajos mayo y abril con 22,25 y 22,88 y finalmente en 1928 27,26, siendo el precio de diciembre el más bajo, 24,65. La caída del precio del café, la circular estadounidense y la masacre de las bananeras contribuyeron a la quietud. Al final del año, la revista del Banco Central habló sobre depresión, una anticipada de la mundial. La opinión de los críticos de Alfonso López, Laureano Gómez, Ospina Pérez empezó a ganarle al optimismo gubernamental. Acá comienza la segunda parte del libro, así que lo dejamos entonces para la próxima.